Listo. Nos vamos ahora sí con la parte probablemente más aplicable de la cirrosis, que son las complicaciones. Cuando el cirrótico se descompensa, la cirrosis descompensada. Entonces, hay un montón de maneras en las que los cirróticos se pueden descompensar. La principal o la primera alteración que suele pasar son las varices. Usualmente eso es lo primero que suele pasar, que se descompensan, ellos se generan un sangrado variceal. Y de ahí en adelante lo siguiente es asitis, que puede ser concomitante, y encefalopatía después, etcétera. Vamos a ir una por una. ¿Qué es lo que quiero que se lleven antes de comenzar con esto? Es que las descompensaciones de los cirróticos son eventos letales. Cuando ustedes tienen un paciente con cirrosis que está compensado, la supervivencia promedio de sus pacientes van a ser de 9 años. El momento en el que ese paciente se descompensa, la supervivencia va a ser peor que la de un paciente con un cáncer colorectal estadio metastásico. Va a ser la supervivencia media de 1,6 años. Vamos a ver que incluso en algunas complicaciones la supervivencia media a 3 meses es del 50%. Entonces es muy bajita. Del primero que vamos a hablar pues, es de las varices esofágicas. Estas varices se desarrollan anualmente en 7% de los pacientes cirróticos y tienen un riesgo de sangrado anual de 12% por año. Aquí observamos una endoscopia en la que precisamente observamos eso. Esas son unas venas que no estaban diseñadas para mantener mucha sangre, pero como hay un estancamiento, pues ellas comienzan a volverse un poco más grandes. Si no han visto el video de fisiopatología, devuélvanse y véanlo para entender esto por qué se da. Eh, y dado que estas venas eran chiquitas y no están hechas para esto, eventualmente se pueden romper y sangrar. La patogénesis, pues ya la hablamos, básicamente es la hipertensión portal. Em, y qué es lo importante con las varices, que yo sepa clasificarlas. Entonces, hay unos hallazgos que me hacen sospechar de que yo tengo unas varices que son de alto riesgo. Estas famosas varices de alto riesgo son las que tienen un alto riesgo de ¿qué? De romper y sangrar. ¿Cuáles son? Uno, las que tienen unos hallazgos que son endoscópicos, que se le dicen red whales, que son como banderas rojas, por decirlo así. Las que son varices medianas a grandes, o las que ocurren en un paciente que está con un Child C, o sea, una cirrosis que se encuentra con un mal estado general. Red whales son hallazgos endoscópicos que básicamente son estigmas recientes de que ocurrió sangrado. Se observan así. Ustedes observan como eritema localizado a nivel de las varices. Eso es un hallazgo, es como una bandera roja a tener en cuenta. Em, Cuando ustedes tienen estas varices de alto riesgo, hay que poner profilaxis primaria. Esa profilaxis primaria va a prevenir que precisamente alguien sangre. ¿Con qué se va a dar? Uno, beta bloqueadores. Entonces, ese suele ser el manejo preferido para estos pacientes. Em, Ahora, estos beta bloqueadores, hay dos grandes que nosotros usamos, el carvedilol y el propanolol. El carvedilol es más fuerte, pero por lo mismo es un poquito más delicado. Los pacientes se pueden descompensar más fácilmente. Y el propanolol sí es un poquito menos fuerte y por eso lo usamos más en pacientes un poquito más delicados. ¿Cuándo preferimos esto? Cuando las varices son pequeñas, con alto riesgo, pero cuando las varices son medianas a grandes, ahí nos vamos más con una ligadura endoscópica. Esa ligadura lo que hacen ellos es llegar con un clip, eh, pues básicamente cierran las varices. Y el problema de esto es que uno, usualmente se necesitan varios ciclos en los que llegan y cierran, y eso puede generar isquemia y necrosis de los sitios em, cercanos. Ahora, hay una cosa muy importante y es que existe un fenómeno que se llama la hipótesis de la ventana. Y es que el uso de beta bloqueadores en pacientes con cirrosis previene el desarrollo de varices em, por un periodo de tiempo. Cuando yo tengo un paciente con una cirrosis temprana o una descompensada temprana, ahí me van a servir los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores en ese paciente lo que van a hacer es prevenir el desarrollo de varices. Estos dos, el carvedilol y el propanolol, precisamente previenen un flujo, pues un hiperflujo hacia las varices esofágicas, previniendo a que se rompan y que sangren. Pero ojo, cuando tengo un paciente muy avanzado en su proceso hepático
que tiene, por ejemplo, ascitis refractaria, una histórica menor de 100, o sea, hipotenso, con un sodio menor de 120, lesión renal aguda, un síndrome hepatorrenal, una peritonitis bacteriana espontánea, séptico o con hepatitis alcohólica severa, estos pacientes usualmente les va es peor con los beta bloqueadores. Entonces, ¿qué es como el mensaje general? Cuando usted tiene un paciente con varias esofágicas que los encontraron por endoscopia, digamos que le hicieron una endoscopia de tamizaje y vieron que tenía alguna de estas tres cosas, a ese paciente, si está más o menos compensado, le van a poner sus beta bloqueadores. Pero si ese paciente está muy descompensado, muy hipotenso, con alguna otra complicación severa, ese paciente es mejor suspender los beta bloqueadores. Si las varices llegan a ser muy grandes, ahí de pronto uno pensaría mejor, creo que voy a irme con la ligadura endoscópica. Bien, ahora, en ocasiones estos medicamentos no se pueden controlar bien. Recuerden que los pacientes con cirrosis, de tanta estancar la sangre, generan hipotensión en el lado arterial, porque pues está perdiendo el volumen arterial efectivo. Al yo tener esa pérdida del volumen arterial efectivo y yo poner un beta bloqueador, lo puede hipotensar aún más. Entonces el paciente puede que no lo tolere mucho. En estos casos, si yo quiero dar profilaxis, voy a hacer el procedimiento que se llama un TIPS, que más o menos hemos mencionado en otros videos. Vamos ahora a ver qué es exactamente. Entonces, fíjense en este video. En este video van a mostrar, voy a quitarle un segundo aquí el sonido, más o menos cómo es el procedimiento. Entonces, lo primero que ellos van a hacer es que ellos van a entrar por la yugular interna. Esto ahí se van a meter con un catéter, que ya van a mostrar. Entran con el catéter y se van a meter por la hepática, ¿cierto? Al principio lo que están haciendo aquí es lo que yo les mencioné en la parte de diagnóstico, es van a medir el gradiente de presión transhepático, primero a nivel intrahepático, ahí van a medir cómo está la presión dentro de la vena hepática, y después se van a meter y van a compararlo con la porta. Entonces ahí como estamos viendo se están haciendo pues están atravesando el hígado para llegar a la porta, la canalizan, están metiendo la porta y ahorita van a avanzar una guía. Entonces ahí están avanzando la guía, se están metiendo a la porta y en la porta vuelven a tomar la presión. Ya teniendo presión aquí y presión aquí, ellos van a hacer el gradiente de presión transhepático y con eso pueden saber lo que hablamos ahorita de si es mayor de 5, mayor de 10, etc. Pero en este caso, como van a hacer un procedimiento, ese procedimiento en qué consiste, en que entran con la guía que hicieron, van a abrir un camino y van a ubicar unos stents. ¿Listo? Entonces, literalmente van a abrir una derivación desde la porta a la hepática. ¿Listo? ¿Por qué hacen esto? Recuerden ustedes que el problema es que aquí tengo un montón de fibrosis que no me deja avanzar la sangre. Entonces, si yo hago sintéticamente una derivación que hace que la sangre se puede saltar todo esto y seguir derecho a la cava, eso alivia un poco el problema. Eso hace que la sangre no tenga que devolver sitios como el esófago, sino que pueda seguir derecho. Y eso mejora la sintomatología de la hipertensión portal. Pueden hacer cuantas derivaciones ellos quieran. Ese es el tips. ¿Listo? Ahora, imaginémonos que bueno, yo le puse la profilaxis, la cosa, pero el paciente años después llegó y llegó sangrando. Los pacientes llegan sangrando unas cantidades muy importantes de sangre. Lo que hay que hacer inicialmente es estabilizarlos, ponerles líquidos, ponerles sangre, pedirles unos paraclínicos básicos que van a ser la función hepática, las plaquetas, el hemograma. Y vamos a hacer una farmacoterapia inicial. Ahora, en los pacientes que están con un sangrado variceal, lo que vamos a utilizar son vasoconstrictores. ¿Por qué vasoconstrictores? Porque no queremos que esté pasando mucha sangre a través de esas varices. Entonces las vamos a constreñir para que pase menos sangre. Ahorita vamos a ver qué vasoconstrictores se pueden poner. Encima de eso, todo paciente con sangrado gastrointestinal que sea cirrótico se lleva antibiótico profiláctico, aunque no esté infectado, se lleva antibiótico profiláctico, ya vamos a ver cuál es. Yo, después de ponerle esto y estabilizarlo, lo quiero pasar a endoscopia en las primeras 12 horas para manejarle
pues el sangrado, ya como una terapia definitiva. Y si definitivamente no lo logré con la terapia endoscópica, le hago un TIPS. ¿Listo? El TIPS suele ser un procedimiento de rescate en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser estos fármacos que yo le voy a iniciar? El que más estudios tiene se llama la terlipresina, es un análogo de la ADH. La dosis es 2 miligramos cada 4 horas. Y lo mismo, la idea es que yo vasoconstriña para que no se pierda tanta sangre. El antibiótico profiláctico, los estudios iniciales eran con cefalosporinas de tercera generación, cefotaximia o ceftriaxona. Sin embargo, en busca de que no haya pues tanta tasa de resistencia inducida por la ceftriaxona, han habido unos estudios que tienen una más o menos buena evidencia con el trimethoprim sulfo. Y ustedes van a ver que por lo menos en la cardio se intenta poner la mayoría con esto, más que con ceftriaxona, trimethoprim sulfo. Pero la idea es que todo el mundo sea con los dos, ¿listo? Vasoconstrictores tempranos, por lo menos por 5 días, y antibióticos por 7 días profilácticos. Cuando el paciente resangra, que eso fue lo que vimos aquí, después de la terapia endoscópica, yo lo puedo llevar a un TIPS. ¿Listo? El TIPS es un procedimiento de rescate, en ocasiones se puede hacer. Si el paciente tuvo un sangrado, yo tengo que ponerle profilaxis secundaria, en cuyo caso no me voy a ir solo con uno u el otro, no me voy a ir solo con el beta bloqueador o la ligadura, sino con los dos. ¿Listo? Entonces, si el paciente sangró, ya no me va a poner a decir, ok, ¿será que le pongo un propanolol o una ligadura? Sino que de entrada se va con los dos. Entonces, eso es el tema de las varices y el sangrado. Pasamos ahora a otra complicación que es la asitis. La asitis es la complicación más frecuente, aunque no suele ser la más temprana, pero sí es la más frecuente en cirrosis. Tiene un riesgo anual de desarrollarla del 5 a 10%. Lo mismo, la fisiopatología, aunque aquí voy a aclarar una cosa, que es un error frecuente, y es que la fisiopatología de la citis en la cirrosis es que yo tengo hipertensión portal, que es hipertensión portal, acuérdense que genera una dilatación esplácnica compensatoria. Entonces yo tengo aquí mi porta constreñida a la que le está llegando mucha sangre. Bien, se está acumulando la sangre a nivel de este lado venoso y las arterias ya no tienen tanta sangre. Entonces hipoperfunden tejidos como los riñones. Entonces imagínense que eso es un riñón. Entonces estos riñones, al estar hipoperfundidos, meten más agua y sodio a través del eje renina-angiotensina-aldosterona a todo el sistema. Y esto va a generar que más agua llegue aquí y se riegue, generando asitis. Si ustedes observan, yo en ninguna parte de aquí hablé de la albúmina. Cuando a la gente se le pregunta, eso es un error muy frecuente en rondas, a la gente le preguntan, bueno, ¿por qué le das asitis a los cirróticos? Lo primero que dicen es, la albúmina, la hipoalbuminemia. No, la hipoalbuminemia tiene una contribución muy pobre a la cirrosis, a la asitis en los pacientes con cirrosis. Es más este mecanismo de que yo tengo una disminución del volumen arterial efectivo, tengo una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona que aumenta la retención de agua, me mete más agua y eso solo me empeora la asitis. ¿Listo? Esta es la gran causa de la asitis, no la hipoalbuminemia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La asitis como tal se puede clasificar de muchas maneras. Una es si es complicada o no complicada. Cuando digo que es complicada, cuando se infecta, es refractaria a manejo o ocurre un síndrome hepatorrenal asociado. La otra manera es dependiendo de qué tan grave es. Asitis leve o grado 1 es la que solo se detecta por ultrasonido en el examen físico del paciente se ve normal. Grado 2 es la que es moderada, que uno la observa en el examen físico, pero no está tan comprometido el paciente. Y grado 3 es la que llamamos atención. Es cuando ustedes observan el abdomen completamente tenso em, y pues muy, muy, muy dilatado, muy distendido. Ahora, llega un paciente con asitis que tiene cirrosis. ¿Qué hay que hacer? Hay que, esperen un segundo. Hay que, pedirle unas pruebas básicas, unas pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, un hemograma, unas imágenes y
por aquí debe estar esto. Hay que hacer una paracentesis. ¿Listo? A los pacientes con cirrosis de manera general les queremos hacer una paracentesis. Todo paciente con ascitis de novo, una ascitis nueva, se le hace una paracentesis. Y ya más adelante les cuento exactamente por qué. Pero a todo el mundo se le tiene que hacer. Esta paracentesis más o menos debemos hacer en las primeras 12 horas. Y más o menos este es el procedimiento. Entonces tenemos aquí, este es un video del New England que nos muestra que hay varios sitios en los que se puede hacer, ya sea infraumbilical o en los flancos. Yo he visto que se prefiere más en los flancos usualmente, especialmente en el flanco izquierdo. Estos sitios es para que no le peguemos a ninguna arteria. Aquí nos van a mostrar básicamente que por aquí escurren las arterias, entonces es para evitarlas. El de aquí, el infraumbilical, pues piden que se drene primero la vesícula. Ahora, la mayoría de las veces ustedes van a ver que esto se guía por ultrasonido, que para saber exactamente que le están pegando a la citis y no a otra cosa, llegan con ultrasonido, meten la aguja por aquí a la citis y la van drenando. No necesariamente debe hacerse así, pero pues sí da un poquito más de seguridad, especialmente en gente con no muy buena preparación. Entonces es un procedimiento que se tiene que hacer estéril, se hace la buena preparación, asepsia, antisepsia, etc. Y aquí insertan la aguja. En este caso el New England está mostrando una aguja que tiene un sistema de protección. Lo primero que están haciendo aquí es poniendo lidocaína y luego de que ya ponen la lidocaína para que no le duela al paciente, ahí sí van a entrar. ¿Listo? Esto ya vendría siendo líquido acítico. Ahí siguen inyectando un poquito de lidocaína para prevenir el dolor, pero con esta aguja no van a sacar el líquido. Entonces ahora sí, como tal, la paracentesis, ellos llegan, van a coger la aguja que tiene un capuchón ahí que previene la lesión de los órganos. Van a entrar. Y una cosa clave, esto es muy importante, a la hora de hacer la paracentesis, es que el sitio de la punción no debe estar al mismo nivel que el sitio de la erupción del peritoneo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un trayecto liso, recto, por el que se puede salir el, la asitis, ustedes van a tener una fuga de asitis y eso puede ser un problema, eso se puede infectar y generar más riesgo. Entonces, en general, lo que ustedes quieren hacer es que el sitio de la punción aquí de la piel sea diferente al del peritoneo. Para hacer eso hay dos opciones, una que entren en diagonal o la otra, que ahorita la van a mostrar por ahí, es que ustedes traccionen la piel. Al traccionar la piel están generando lo mismo, un sitio diferente al que sería si lo ponen recto. Entonces traccionan la piel y ahí sí entra. Bien, porque cuando devuelven la piel pues ya no quedan en el mismo sitio. Ahora entran y la cantidad de líquido que van a sacar depende de cuál es su objetivo. Una paracentesis diagnóstica con poquitos cc's se hace. Una paracentesis terapéutica, la idea es quitar todo el líquido que se pueda, literalmente drenar al paciente. Ya vamos a ver en cuándo se hace cada uno. ¿Qué es lo importante? Una vez obtienen el líquido, ya sea diagnóstico terapéutico, le van a pedir unos exámenes. Lo que le deben pedir siempre es uno, conteo celular y diferencial, nivel de albúmina, eh, proteína total y ustedes van a calcular una cosa que se llama el SAGA. ¿Listo? Vamos a adelantarnos aquí. Bueno, el SAGA en inglés, el GASA en español. Básicamente eso traduce el gradiente de albúmina sérica a acítica. Entonces el gradiente significa que ustedes restan la albúmina sérica de la acítica. Si ese gradiente les da mayor de 1.1, eso sugiere que hay hipertensión portal. Esto es una pregunta vital, esto es una cosa que ustedes tienen que saber. Y es que ustedes cogen la albúmina sérica, se la restan, la albúmina acítica. Si les da mayor de 1.1, lo primero que ustedes tienen que pensar es en cirrosis. Si el gradiente les sale menor de 1.1, lo primero que uno piensa es en carcinomatosis peritoneal o en tuberculosis. ¿Qué más se pide? Un conteo celular diferencial. Aquí lo importante es que el líquido acítico normal tiene menos de 250 polimorfonucleares.
y la proteína total es de 1,5 a 2,5. Ahora bien, un paciente con ascitis que nosotros necesitamos manejarlo, el estándar de la terapia van a ser diuréticos, restricción de agua y de sal, y si el paciente tiene una ascitis de tensión, hacerle una paracentesis terapéutica. Los diuréticos, las guías, dependiendo de ustedes qué guía van a leer, les dice que van a iniciar con espironolactona solita o espironolactona más furosemida. Lo importante es espironolactona. Es el diurético de oro en el manejo de la ascitis en pacientes con cirrosis. La dosis inicial con la que comenzamos es 100 miligramos día y lo podemos llevar hasta 400 miligramos día. Si no funciona, usualmente uno le da un tiempo como de 1 a 3 días para que el paciente vaya bajando la ascitis. Si no funciona, uno va duplicando la dosis. La mayoría de los pacientes terminan con los dos medicamentos juntos, la aspiro y la furosemida juntos, solo que la furosemida tiene una dosis en cirrosis un poquito más corta, 160 miligramos día. Vamos además encima a hacer que el paciente tenga una restricción hidrosalina, que no consuma más de 2,5 gramos de sodio al día. Y bueno, entonces esto de aquí, esta gráfica, salió de un estudio que básicamente les dice que cuál es el diurético más efectivo para manejar la ascitis del cirrótico, es la espironolactona. Esto es el número de pacientes que responden a la espironolactona, es cercano al 100%, mientras que la furosemida es más como la mitad, pero la mayoría termina con los dos juntos. Listo. Ahora, si a medida que ustedes van quitándole al paciente líquido, una vez ustedes lleguen a quitarle por completo la citis, lo que van a hacer es mantener los diuréticos a la dosis menor que lo mantenga en pedo seco. ¿Listo? Entonces ellos se van a ir de cierta manera con un diurético para sus casas, pero a una dosis un poquito menor. El objetivo del manejo, mientras le estamos quitando el líquido, es que él pierda medio kilo al día si él no tiene edema periférico, y si lo llega a tener, 1 kilo al día. En caso de que no lo haga, le subo la espironolactona o la furosemida. La paciente terapéutica era como yo les decía, en pacientes con ascitis, atención, grado 3, ahí yo entro, yo no espero a diurético sino nada, sino que yo entro, le quito literalmente todo el líquido que tiene y luego lo dejo con un diurético. Cosa importante de la parálisis terapéutica es que ustedes, después de que quiten 5 litros de líquido, que eso a veces pasa, tienen que ponerle albúmina al paciente, tienen que infundirle albúmina. La razón de eso es porque cuando ustedes quitan mucho líquido muy rápido, puede ocurrir un síndrome en donde se reacumula ese líquido acítico de manera rápida, de manera súbita, y eso hipotensa al paciente. Para prevenir eso, ustedes ponen un coloide que hace que él se mantenga el líquido intravascularmente y no se pierda rápido. Bien, entonces la dosis es 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro que quitan después de 5 litros. Encima de eso, de acuerdo a cómo le salió el líquido acítico, ¿se acuerdan que yo les dije que siempre se hacía paracentesis diagnóstica en pacientes con nueva ascitis? Una de las razones es esto, porque dependiendo de cómo sale la proteína acítica, yo puedo considerar ponerle una profilaxis para que ese líquido, para que esa ascitis no se infecte. Bien. La profilaxis suele hacer con trimethoprim en casos de que uno, la proteína acítica sea menor de 1 gramo, o que esté entre 1 y 1,5 y que encima de eso el paciente tenga disfunción con un child B, con un child C, o con una creatinina y un BUN altos. ¿Listo? Ahora, si ustedes le pusieron el diurético, se lo subieron a dosis máximas y el paciente no respondió, ahí hablamos de ascitis refractaria. La ascitis refractaria puede ser por dos grandes razones. Una, porque es resistente a diuréticos, llevamos a máximas dosis y no funcionó, o porque es intratable. La intratable es la que no le pudimos aumentar más los diuréticos porque le apareció algún evento adverso. Esos suelen ser más que todo hidroelectrolíticos, entonces lo de hipocalemia, hipercalemia, etc. Em, en estos casos lo que solemos hacer es manejarlos con paracentesis terapéuticas, quitarles todo el líquido más o menos cada mes.
cuando ya llegamos a este estado, no vale la pena seguirlo con diuréticos. Los diuréticos no van a aportar mucho. Entonces lo que se hace en ellos más bien es programarles sus parentesis terapéuticas cada tanto tiempo y ya. Los beta bloqueadores en este punto, acuérdense que se descontinúan porque el paciente ya pasó la ventana. Entonces simplemente lo vamos a manejar es con esto. En pacientes con ascitis refractaria uno puede considerar el TIPS, lo mismo. Acuérdense que la fisiopatología de la ascitis es que yo tengo un estancamiento de la sangre. Entonces, si yo estanco esa sangre, si yo pongo una vía alternativa por la que la sangre puede seguir derecho a la vena cava inferior, eso me puede ayudar de cierta manera la ascitis. Pero es difícil elegir los pacientes a los que yo voy a mandar a TIPS. ¿En dónde lo considero? En donde yo tengo que hacer paréntesis terapéuticas muy seguidas o por alguna razón mi ascitis se vuelve loculada y eso me previene que yo quite todo el líquido. En donde no se recomienda es cuando el paciente ya está muy ido del otro lado, cuando ya está muy enfermo, ahí el TIPS no le va tan bien, hay mucha mortalidad. Listo, entonces eso era la ascitis. Ahora, cuando esta ascitis se infecta, hablamos de peritonitis bacteriana espontánea. Es la infección en un paciente con ascitis del líquido ascítico. Esto es más que todo por flora intestinal, por enterobacterias. La más frecuente es E. coli en el 43%, seguida de Streptococcus, Klebsiella pneumoniae, ¿listo? Y otras bacterias. Ahora, muy importante, la peritonitis bacteriana espontánea, aunque es una infección peritoneal, literalmente es una peritonitis, estos pacientes no suelen presentar con el cuadro clínico que ustedes aprendieron en cirugía de la inflamación peritoneal. La razón es lo siguiente, esperen, cambio de esto. Entonces, recuerden ustedes cuando veían semiología, les decían que la razón por la que uno tenía los famosos signos de irritación peritoneal era porque se inflamaba el peritoneo visceral y eventualmente este inflamaba el peritoneo parietal. Bien, cuando a mí me pasaba esto, el dolor ya se localizaba y esto me generaba irritación peritoneal con los signos clásicos de Blomberg, bueno, etc. En el paciente con ascitis el problema es que tengo un montón de líquido separando las dos hojas peritoneales. Al tener todo este líquido es virtualmente imposible que la inflamación peritoneal afecte el peritoneo parietal, o sea, esos dos no se tocan. Al pasar eso, ellos no tienen los signos clásicos de la peritonitis. Entonces, rara vez ellos van a tener un rebote positivo. Bien, los pacientes sí suelen tener fiebre, la gran mayoría, dolor abdominal, pero no es un dolor abdominal semiológicamente muy típico de peritonitis. Esto no es el que ustedes están acostumbrados. Por eso es que de entrada, todo paciente con ascitis, se vea feo o no se vea feo, se vea tóxico o no se vea tóxico, se le toma su paracentesis. ¿Por qué? Porque para decir que tiene peritonitis bacteriana espontánea, el único criterio que necesitamos es unos polimorfos mayor de 250. Punto. Nada más. No necesitamos cultivos, no necesitamos un gram. Con eso nosotros decimos que ya tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Si encima de eso le sale cultivo positivo, buenísimo. Decimos que es una peritonitis bacteriana espontánea con cultivo positivo. Perfecto. Pero si no, igual sigue siendo una peritonitis bacteriana espontánea y la vamos a manejar tal cual. En caso de que hay un caso en donde me salen cultivos positivos, pero el polimorfo es menor de 250. Es raro, pero cuando pasa se llama bacteriacitis. Y lo que se suele hacer aquí es repetirlo y esperando a que, pues repetir la muestra, esperando a que los polimorfos aumenten. Ahora, ¿qué antibiótico yo voy a poner cuando tengo una peritonitis bacteriana espontánea? Las guías fueron hechas con cefotaxime, una cefalosporina tercera generación. Em, no tenemos muchas otras herramientas. Hay algunos estudios con amoxiclavulonato que le va más o menos bien, pero usualmente que preferimos algo intravenoso. Entonces, Ampisulva 3 gramos casi horas puede ser una alternativa. Ustedes lo van a ver que se utiliza. Si el paciente tiene factores de riesgo intrahospitalarios, nos vamos ya más con piptazo. Y ya, entonces dejémoslo ahí. Ahora, mientras el paciente yo lo estoy manejando con la peritonitis bacteriana espontánea,
tengo que tener en cuenta una cosa, y es que estos pacientes tienen un riesgo muy alto de generar un síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal es la disfunción del riñón debido a la disfunción hepática. Y esto se ve especialmente frecuente en casos donde están infectados, así, con peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, a todo paciente con peritonitis bacteriana espontánea, yo le voy a dar albúmina para prevenir que se desarrolle el síndrome, que ya vamos a hablarlo más adelante. Pero lo importante es, si ustedes les dan a un paciente con peritonitis bacteriana espontánea, necesitan darle profilaxis con albúmina para prevenir que se dañe el riñón. Adicional a eso, después de que ustedes acaben sus ciclos de antibiótico como tal para la infección, el paciente se va a ir con profilaxis secundaria. Todos se van a ir con profilaxis secundaria y eso se va a hacer con trimethoprim. ¿Listo? El síndrome hepatorrenal, lo que dijimos, es una disfunción renal debido a una disfunción hepática. La fisiopatología es un poquito complicada y la gente todavía no, o sea, la verdad no se ha entendido completamente bien. Em, pero más o menos el tema es así. Yo tengo una eh, dilatación esplácnica arterial severa. Eso es debido a la compensación del óxido nítrico que está intentando liberar la presión intrahepática, pero no puede terminar. Lo que termina haciendo es dilatando toda la circulación esplácnica. Em, al pasar eso, yo hipoperfundo el riñón comienza a tener una alteración en sus regulaciones hemodinámicas y lo que termina pasando es que el riñón genera vasoconstricción renal. ¿Listo? Vasoconstricción renal, él comienza a perder prostaglandinas a través de los glomérulos y intentando responder a estas dilataciones plácnicas se secretan vasoconstrictores que afectan más a la arteria renal. Entonces, el resultado final es que se constriñe la arteria las arterias aferentes del riñón y eso genera que se altere, que sufra el riñón. ¿Bien? Tiene unos criterios que han evolucionado, estos eran los criterios clásicos que se modificaron, ahora estos son los nuevos. ¿Cuáles son? Básicamente que tenga cirrosis, asitis, una lesión renal aguda por criterios de Cádigo. Esto hay un video entero que tenemos de lesión renal aguda, como para que lo verifiquen. Em, que no mejore con diuréticos, que no mejore después de 48 horas de parar diuréticos y de ponerle albúmina, que no esté choqueado, que no tenga, o sea, básicamente que no haya otras causas de lesión renal. Y que no tenga ni proteinuria, ni micromaturia, ni un ultrasonido que esté patológico, porque esto es básicamente algo más agudo. Tiene unos estadios, 1A, 1B, 2 y 3, dependiendo de qué tanto está incrementando. No le vamos a dar mucho énfasis a eso. Y esto sí, entonces, una vez ustedes tienen su paciente con síndrome hepatorrenal que generó insuficiencia renal debido a una insuficiencia hepática, deben de tener diuréticos, beta bloqueadores, vasodilatadores, AINES y nefrotóxicos. Si hay una causa evidente en la lesión renal aguda, la tratan. Si no, lo que van a hacer es poner albúmina al 20%, 1 gramo kilo pues, durante 2 días. ¿Listo? También van a iniciarle vasopresores, vasoconstrictores, la terlipresina, al igual que como hacíamos en varices esofágicas, la que se utiliza aquí, pero en infusión continua. Le vamos a mantener la albúmina y hay otras alternativas, pero la mejor es la terlipresina. Y si ustedes le ponen este manejo y el paciente mejora, perfecto. Si no, a los 14 días se para, aunque no haya mejorado. ¿Listo? Porque después de 14 días este manejo ya no hace nada nuevo. Entonces, resumen del síndrome patorrenal. Yo tengo una disfunción, una dilatación esplácnica. En respuesta a esa dilatación esplácnica, yo intento vasoconstriñir, libero vasoconstrictores, pero lo que terminan haciendo es vasoconstriyendo la circulación renal, generan alteración renal. Esto tiene unos criterios, que básicamente es tener un paciente cirrótico, que no tenga no tenga ninguna otra cosa que explique la alteración renal y que comience con un aumento en la creatinina. Tienen unos estadios, dependiendo de qué tanto aumentado, deben de tener nefrotóxicos, ponerle albúmina, ponerle vasoconstrictores. Ojo, estos vasoconstrictores uno piensa que son medio contraintuitivos, porque uno dice, el problema no es que se constriña la arteria renal, sí, ese es el problema. Pero recuerden que eso fue en respuesta a una dilatación esplácnica. Entonces lo que yo voy a contrarrestar es esta dilatación esplácnica, no la renal.
Por eso se pone la terlipresina. La terlipresina es un vasoconstrictor como directo o dirigido hacia la circulación esplácnica. Y ya creo que ya solo nos falta esta descompensación hepática, que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es probablemente de las descompensaciones más mortales, más letales. Tiene una supervivencia al año del 50%. Y la patogénesis es que no se entiende perfectamente bien, pero lo que sucede es algo así. Yo a nivel de mi intestino delgado y grueso tengo unas bacterias que producen sustancias nitrogenadas. Sustancias nitrogenadas principalmente van a ser amonio, amoníaco eh, y otras, pero como que tengan nombre importante, amonio y amoníaco. Este amonio y amoníaco era usualmente neutralizado y era llevado al ciclo de la urea y se manejaba y se volvía no tóxico por el hígado. Cuando yo tengo un hígado insuficiente, él no va a ser capaz de manejar este amonio y el amonio va a comenzar a circular libre por la sangre, va a llegar al torrente sanguíneo y va a llegar al cerebro y en el cerebro se va a convertir en glutamato, en glutamina. La glutamina va a generar una lesión osmótica a nivel cerebral, va a generar edema cerebral y neurotoxicidad, llevando a una alteración a nivel de coco y eso genera encefalopatía. Pero básicamente todo comenzó en el intestino, el hígado no lo pudo quitar de la sangre y eso siguió hasta arriba y dañó el cerebro. Eso es como la encefalopatía en general. Los pacientes más o menos siguen este curso y es que ellos comienzan con alteraciones en la atención, entonces hipoprosexia, no se concentran bien, somnolientos, lentos, comienzan a tener problemas de memoria, especialmente inmediata, no recuerdan las cosas, van a tener alucinaciones, hiperactividad, asterixis, desorientación, eventualmente estupor, coma y muerte. Para clasificarlo existen dos grandes escalas, el Fourscore y el West Haven. El West Haven lo clasifica en 5 grados. El grado 0 pues no tiene encefalopatía. Grado 1 solamente tiene hipoprosexia, euforia, ansiedad, pierden un poco la atención, letargia o apatía. En el grado 2 observo más desorientación, cambios en la personalidad. En el grado 3 somnolencia, estupor, un paciente un poquito más eh, alterado, desorientación, comportamiento anormal y en el grado 4 coma. Ahora, si ustedes recuerdan, sí, el problema es que el hígado no puede manejar los compuestos nitrogenados, pero pues el origen de estos compuestos es el intestino y eso es lo que le vamos a pegar. Entonces, para manejar la encefalopatía, lo que literalmente damos son cosas que alteran cómo funcionan las vainas a nivel intestinal. El medicamento que más se da, el más famoso, es la lactulosa. La lactulosa es un medicamento que actúa bajo varios mecanismos de acción. El primero de ellos causa diarrea, entonces no le da tiempo al bolo de aquí para que genere compuestos nitrogenados y se absorban. Entonces, primer mecanismo. Eh, el segundo mecanismo es que la lactulosa se vuelve ácido láctico y disminuye el pH a nivel del lumen intestinal. Al hacer eso, atrapa este amonio. El NH3 es fácilmente absorbible, mientras que el NH4, se produce cuando yo tengo un pH más ácido en el intestino, sí se queda atrapado dentro del intestino. Entonces ya no puede pasar la circulación y generar las alteraciones. Esos son como los dos principales mecanismos de acción de la lactulosa. Esa lactulosa se da a esta dosis de 30 a 45 mililitros cada 6 a 12 horas y yo le voy a subir o bajar dependiendo para llegar a 3 deposiciones diarias. Lola, son dos aminoácidos, el ornitina, el aspartato, es una alternativa al uso de lactulosa. En ocasiones a veces se pueden dar los dos de manera concomitante. Em, pero lo que hace el Lola es un poquito diferente. Ellos básicamente lo que permiten es un mayor flujo a través del ciclo de la urea para que los metabolitos que lleguen nitrogenados puedan entrar aquí, no, como que no falte sustrato
y lo pueda convertir todos estos amonio y amoníaco en urea, que la urea no, pues no es tóxica y la se puede excretar mucho más sencilla, mucho más fácil. Vamos a dar encima de eso probióticos, lactobacillus y saccharomyces. Eso es para alterar la flora. Los lactobacillus y los saccharomyces cambian la flora productora de productos nitrogenados hacia flora que no produce amonio ni amoníaco. Adicionalmente, si hay recurrencia en la encefalopatía, podemos añadir rifaxamina con el mismo propósito de que cambie la flora intestinal a una que no produzca tantos compuestos nitrogenados. Y eso sería básicamente todo. Hay unas descompensaciones de la cirrosis que no vamos a hablar. Por ejemplo, el síndrome hepatopulmonar, la hipertensión portopulmonar, la trombosis de la vena portal, la gastropatía portal. Esas cosas no las vamos a hablar. Son complicaciones que sí se pueden observar. Pero las más importantes que ustedes tienen que conocer sí o sí, esas fueron las que hablamos. Igual está este artículo en New England, está en el Drive, ustedes lo pueden encontrar para que ustedes sigan leyendo. Pero eso fue un brochazo muy grande de qué es cirrosis, cómo se maneja, cómo se diagnostica y lo más importante, cuáles son las clasificaciones, las escalas de clasificación y cómo manejamos las complicaciones. Eso fue todo.